Nemesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Nemesis, ayer y hoy. Buen día. Un día como hoy se sancionaba en Santa Fe la Constitución Nacional que nos rige. Es decir, se transformaría todo lo que se había trabajado en la historia política del país, porque aquella convención constituyente del 94 omitió la Constitución de 1949 y toda la propia historia de la única Constitución elegida por el voto ciudadano a través de los representantes, que estaba vigente, y que un bando militar, como consecuencia de un golpe de Estado, había simplemente dejado de costar. Comenzaba allí la violación del concepto de la ley, porque esa convención constituyente, la última que tuvimos, no hizo ninguna mención a la única constitución que debería estar vigente, porque no era la de 1853, sino que era la del 49. Pero también, un día como hoy, María Eva Duarte de Perón, en un cabildo abierto fenomenal realizado en la 9 de julio, donde hoy está el Ministerio de Desarrollo Social, que era el viejo Ministerio de Obras Públicas, allí estaba el palco y la multitud colmaba toda la avenida 9 de julio hasta el Bajo, en uno de los actos más impactantes de la movilización popular. Y ese día el pueblo pedía la fórmula Perón-Perón. Estaba pidiendo que Evita fuera vicepresidenta de la República, candidata a vicepresidenta de la República. Ese cabildo abierto fue memorable entre el diálogo de ella con el pueblo, y además se produjo un episodio posteriormente, una semana después, cuando por Radio del Estado, la hoy Radio Nacional, ella decía que renunciaba a los honores, que tanto Perón no hacía falta estar en esa fórmula, pero no a la lucha. Pasaron muchos años, siguieron las proscripciones, es decir, siguió lo que se puede llamar el apartar al pueblo de cualquier forma y de cualquier manera, y durante 18 años no pudo expresarse la mayoría del pueblo argentino. Y entonces el pueblo se puso en armas y empezaron de todas partes las reacciones armadas, algunas que no tenían nada que ver con el pensamiento peronista, otras que tenían vinculación con la resistencia, pero lo cierto es que el país se llenó de situaciones extremas. Un día, también como hoy, hace 50 años, en Trelew, se producía una de las fugas más fenomenales, donde se habían puesto de acuerdo 3 organizaciones guerrilleras, Montonero, FARC y el ELN, y de allí se planificó la fuga, que lograron hacer, pero que en realidad cuando estaban sin tirar un tiro habían reducido a toda la parte de la base naval donde estaban los presos. Uno de ellos actuó resistiéndose, empezó una balacera, y unos camiones que tenían que estar afuera para esperar y llevarse a los presos, que eran 19, aquellos que quedaron allí, y solamente pudieron hacer 5, que fueron los jefes, porque se pudieron escapar en un Falcon verde hasta el aeropuerto, donde otro grupo había tomado un avión de Austral que lo iban a desviar a Chile, y donde escaparon los jefes de estas organizaciones, pero no pudieron hacerlo los demás porque los que estaban con los camiones se asustaron, a quitar los tiros, creyeron que todo estaba abortado y se fueron. Y cuando salieron se encontraron que no tenían la manera de llegar hasta el aeropuerto, lo hicieron en taxis, pero ya el avión se había ido, el avión secuestrado de Austral había partido rumbo a Chile. Allí se iban las máximas jefes y comandantes de las organizaciones guerrilleras, pero quedaron 19 más, de los cuales pactaron con la justicia y con el juez para entregarse. Se entregaron, pero posteriormente aparecieron en una verdadera masacre, acribillando 16 de los 19, 3 quedaron heridos que pudieron dar testimonio. Y también, un día como hoy, ahora ya en este presente, se anuncia que Gabriel Rubinstein va a ser el viceministro de Economía, un hombre que viene recomendado por Labaña
y que ya estuvo en la negociación de la deuda externa argentina, que tiene un concepto de que no se emita dinero nacional y que se compre deuda, porque él fue negociador de la deuda, estuvo en parte de la deuda, y que va a ser seguramente el interlocutor con el Fondo Monetario Internacional. Después de haber dicho barbaridades Rubinstein del kirchnerismo y de Cristina Fernández, hizo ahora un tuit donde en realidad, si usted lo analiza desde el punto de vista objetivo, ¿qué se puede esperar de quien deja colgadas las convicciones en un perchero para asumir un rol protagónico en la economía? Porque él reconocía públicamente, después de agradecerle a Sergio Massa el nombramiento, que había equivocado su rumbo en las críticas, y hace un tuit que después en todo caso se lo desarrollamos, donde dice que se había equivocado y que había hecho críticas desproporcionadas que no correspondían en ese momento. Es decir, estaba dando un paso hacia adelante para asumir el rol que va a asumir a partir de hoy, pero en realidad tiraba sus convicciones, o por lo menos negaba todo lo que había dicho de acusaciones contra Cristina Fernández y contra el kirchnerismo. Flojo de papeles, dirían los muchachos, no de muy firmes convicciones, dirían otros, y los más atrevidos dirían no, es el poder económico y la negociación de la deuda que deja siempre un tremendo resultado para el que lo negocia. Pensando mal, hay grandes comisiones cuando se negocia endeudamiento de países. Esperemos que no sea el caso. Lo cierto es que estamos en un 22 de agosto que está plagado de acontecimientos que han ocurrido un día como hoy. Pero la reforma constitucional proclamada hoy del 94 dejaba fuera a la del 49. Porque el artículo 40 de la del 49, y eso fue lo que se hizo evitando en la reforma del 94 en el Pacto de Olivos esconder la Constitución del 49, el artículo 40, decíamos, establecía que todas las riquezas del subsuelo eran del orden nacional. La del 94 le otorgó esa facultad a las provincias. Y entonces, a partir de allí, todos los gobernadores le indicaron a sus convencionales constituyentes, no importa que cantaran o no la marchita, eviten la del 49 porque va a saltar el artículo 40 y de esta manera nosotros perdemos la potestad sobre las regalías petroleras, sobre la posibilidad de sacar los minerales, etcétera, etcétera, que ahora pasó a ser provincial. Y en esto aparece entonces el recaudador que puso Estados Unidos, que es el representante norteamericano, que sin ninguna clase de reservas, el otro día se puso a hablar en el Hotel Alvear, donde en el Consejo de las Américas no tuvo mejor idea que aconsejar, hagan una coalición política, no importa quién gobierne, pero arreglen con nosotros que necesitamos el litio, necesitamos el gas que tiene la Argentina. Se lo dijo la titular de esa reunión, la presidenta de esa reunión, que ya lo vamos a abordar porque lo escribimos este fin de semana cuando lo lea nuestra compañera, pero en realidad es una vergüenza tener que aceptar la intromisión del embajador yanqui en cuestiones internas. Salvo el gobernador de Buenos Aires, hasta ahora nadie le contestó en el gobierno diciéndole, nene, metete en tus cosas, pero no en las cosas de la Argentina. Bueno, este recaudador, un abogado de los fondos buitres, seguramente que habla con Argüello muy seguido al embajador argentino en Estados Unidos, seguramente acomodarán la agenda para el viaje de Massa. Pero no se olviden de Gabriel Ruiz. Bienvenidos al 22 de agosto.